Voy a hablar de la estenosis aórtica en el adulto mayor, TAVI versus cirugía de reemplazo valvular aórtico. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Yo realmente digo que TAVI ha seguido el camino de la misión imposible. Se partió por demostrar la eficacia y la seguridad en los pacientes inoperables con estenosis aórtica severa sintomática. Realmente este era el grupo de pacientes, ese grupo de pacientes que los cirujanos simplemente no operaban. ¿Y qué ocurrió? Al cabo de un año y como se demuestra a los 5 años de seguimiento, TAVI es del todo superior a la terapia estándar con una gran disminución en la mortalidad que persiste a lo largo del tiempo. Y la misión imposible 2 fue demostrar la eficacia y la seguridad de TAVI versus cirugía ahora en población de alto riesgo y luego de riesgo moderado. Vean Partner 1 en términos de la probabilidad de muerte, el 1A, que son pacientes de alto riesgo, es equivalente TAVI versus cirugía, y Partner 2 en riesgo intermedio, también TAVI resulta ser equivalente a cirugía a los 5 años de seguimiento, cosa que también fue probada por la Corval en la cohorte de alto riesgo y en la cohorte de riesgo intermedio. Ahora la misión final es el riesgo bajo y eso es lo que me compete hablar hoy día y que me parece más relevante aplicado a los resultados de los últimos estudios clínicos. El Partner 3, de manera resumida, pacientes con estenosis aórtica severa sintomática, con un bajo riesgo definido por un Heart Team y un STS score de menos de 4% de mortalidad a los 30 días, randomizado 1 a 1, TAVI versus cirugía. Los criterios de inclusión estándar para la definición de estenosis aórtica severa, pero como dijimos, de mortalidad menor a 4% por STS y un criterio de Heart Team. Pero se excluyeron algunas cosas como la aorta bicúspide, la calcificación muy severa, especialmente en el tracto de salida, o si no tenían buenos accesos femorales, o una enfermedad coronaria muy severa o avanzada, la insuficiencia renal avanzada y también la fragilidad muy significativa. Así entonces fueron 950 sujetos randomizados 1 a 1, TAVI versus cirugía. Hoy día disponemos de 2 años de seguimiento. Vean ustedes, la edad promedio es de 73 años, con este STS score de más o menos 2%, es decir, realmente reflejando una población no tan añosa, adultos mayores, con varias comorbilidades sí presentes, pero en rangos razonables. Y vean ustedes que el endpoint primario, que fue el compuesto de mortalidad de stroke y rehospitalización, al cabo de 12 meses es muy favorable en favor de TAVI, lo que se mantiene a los 2 años de seguimiento. Desglosado esto, la mortalidad fue casi significativa a los 12 meses y se mantiene en favor de TAVI a los 2 años de seguimiento, aunque las curvas tienden a aproximarse. El stroke fue significativamente menos común para TAVI a los 12 meses de seguimiento y esta diferencia se acorta al cabo de los 2 años de seguimiento. Y para el combinado de muerte y stroke deshabilitante, también cuyas curvas se tienden a juntar a los 2 años de seguimiento. El endpoint de rehospitalización, que algunos lo critican, es un endpoint un poco más suave, fue, fue bastante significativo y en favor de TAVI al año de seguimiento y se mantiene diferente a los 2 años de seguimiento. En términos del área aórtica, esta se mantiene a los 2 años de seguimiento, demostrando la durabilidad de la prótesis. Lo que respecta a regurgitación paravalvular, eh, TAVI tiene un poco más de insuficiencia mayormente leve, que impacta poco en la mortalidad, respecto a cirugía que virtualmente quedan sin insuficiencia. Respecto al mismatch paciente-prótesis, la verdad es que esto ocurre tanto en los pacientes con TAVI y cirugía, en el caso de esta, la Sapien 3, en el orden de más o menos el 30% y un poco menor para cirugía, pero comparable. Así, dicho, a los 30 días, ¿cuáles son los beneficios para TAVI? Hay 15 muertes que se previenen, 19 stroke prevenidos, hay 37 rehospitalizaciones que son prevenidas, hay 182 menos eventos de sangramiento mayor, 72 menos fallas renales agudas, hay 339 menos fibrilación auricular, hay recuperación más rápida de la capacidad funcional, estadía hospitalaria más corta, pero sí un pequeño riesgo de algunas complicaciones vasculares, 13, 273 exceso de insuficiencia paravalvular leve, marcapaso es naturalmente un poco más común y no hubo más riesgo de trombosis. Ahora, con la prótesis Corvalv tenemos también
el estudio de bajo riesgo, que sigue un diseño más o menos similar, randomización 1-1, y fueron randomizados a TAVI versus cirugía, pero aquí se agregan las cohortes que se analizan el comportamiento de aquellos que recibieron además angioplastía o bien cirugía de revascularización, es decir, hay un grupo adicional para analizar el impacto de la enfermedad coronaria. El endpoint primario de compuesto fue alcanzado demostrando que TAVI es no inferior a cirugía, y esto fue de 5.3 versus 6.7 en favor de cirugía y claramente bajo el margen de no inferioridad. Vean ustedes los desgloses de mortalidad, la tasa de rehospitalización es mucho menor para TAVI y el stroke deshabilitante también significativamente mejor para TAVI. Vean ustedes lo que ocurre ahora con la tasa de esto mismo visto gráficamente en términos de rehospitalización, stroke y muerte. O sea, la muerte parece más o menos similar, pero sí hay diferencia en términos de estos dos otros endpoints. Ahora, esta prótesis sí tiene una ventaja porque es una prótesis que los velos se ubican en posición supraanular y eso les confiere usualmente una mejor gradiente y por lo tanto estos pacientes tienen mejor orificio, menos gradiente y menos velocidad. Y se traduce en que el mismatch paciente-prótesis es significativamente menor en términos proporcionales comparando TAVI contra cirugía, es decir, TAVI utilizando esta prótesis tiene mucha mejor performance y esta se mantiene a lo largo del tiempo. Sin embargo, la insuficiencia aórtica es un poco también más común con esta prótesis, se mantiene en el orden del 10 y un poquito más por ciento durante el seguimiento de esta cohorte de pacientes. Y visto así, con el Evolut bajo riesgo, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, se previnieron 24 stroke deshabilitantes, 34 hospitalizaciones, menos 57 eventos de sangramiento mayor, menos 19 insuficiencia renal aguda, 285 menos eventos de fibrilación auricular, más rápida recuperación funcional, estadio hospitalaria más corta, no hubo exceso de complicaciones vasculares, 314 excesos de insuficiencia aórtica paravalvular y bueno, esta prótesis sí tiene un poco más de incidencia de marcapaso, que es un asunto importante a mencionar. ¿Cuáles serían las ventajas en general de TAVI versus cirugía? Es menos invasiva, tenemos una recuperación hemodinámica inmediata, menos riesgo de accidente cerebrovascular, menos mortalidad social, procedimiento como la falla renal aguda, las hemorragias, las transfusiones, la fibrilación auricular, es una recuperación más rápida, menos estadía en la UCI, menos reingreso por insuficiencia cardíaca y por otro lado, utilizando la prótesis de la Evolut, tenemos un orificio de área mejor y tiene una mejor performance de TAVI versus las prótesis quirúrgicas. ¿Qué ha pasado con toda esta información? Bueno, en Estados Unidos el cambio ha sido clarito. Durante el año 2015, la TAVI empieza a superar a la cirugía en sus diferentes formas y ya al año 2019 TAVI superó en todas sus formas al reemplazo valvular aórtico quirúrgico y hoy día es la forma que más comúnmente se realiza reemplazo valvular aórtico en los Estados Unidos. Y derivado de estos dos grandes estudios que recién les comenté, ¿cuáles son las posiciones de las nuevas guías publicadas el año 2020 del American Heart y el American College para la decisión de TAVI? Bueno, en general y simplificado, es que para aquellos sujetos entre 65 y 80 años que son situables para un implante transfemoral, la verdad es que TAVI versus cirugía son equivalentes y por lo tanto hay total apertura hoy día en Estados Unidos para realizar TAVI y el mayor punto es la expectativa de vida, es decir, en sujetos de más de 70, 75 años, se considera entonces que TAVI es totalmente razonable atendiendo al asunto de la durabilidad. En sujetos de más de 80 años, con una expectativa más o menos de 10 años o menos, que tienen acceso femoral, no hay ninguna discusión, TAVI es la elección. Algunos puntos relevantes a la discusión, me parece mencionar el asunto de la trombosis de los velos, usualmente descrita como una trombosis subclínica. Esto fue reportado el año 2015 por el grupo de Cedars-Sinai,
Vean ustedes qué es lo que pasó. Se hacían tomografía de rutina en todos los pacientes que iban a TAVI, pero también a cirugía, y se empezó a demostrar que no infrecuentemente se formaban coágulos que eran detectados por la tomografía, y estos coágulos además podían alterar la movilidad de los velos, y por lo tanto esto trajo un gran revuelo. Ahora, cuando a lo largo de las diferentes series se comparan las prótesis quirúrgicas con las TAVI, se observa que es una cosa que ocurre para ambas poblaciones y que estaría más o menos en el orden del 30% para las TAVI, estamos hablando detectado por tomografía, versus un 28% para la cirugía. Y lo que se obtiene finalmente del estudio Partner 3 para la trombosis, vean ustedes que al cabo de los 30 días de seguimiento, la aparición de hipoatenuación, que es el aspecto de trombo en la tomografía, alcanza un 13% para TAVI versus un 5% para cirugía, pero si llevamos esto al año de seguimiento, se equiparan y alcanza un 20% para cirugía y un 28% para TAVI. Sin embargo, cuando ocurre este fenómeno, existe un poquito más de riesgo de embolización, y por lo tanto esto no es algo tan inocuo, y cuando tiene impacto clínico sí requiere tratamiento anticoagulante. La hipoatenuación también es detectada con la prótesis de Corval, la Evolut, y siguiendo precisamente este mismo estudio, donde también hubo una cohorte que fue a tomografía, se observa que la aparición de HALT es equivalente en TAVI versus cirugía, y de igual forma también para aquella con restricción de movimiento. Y por otra parte, la extensión de HALT no parece impactar los gradientes con esta prótesis. Comparando TAVI contra cirugía, vean ustedes cómo TAVI se mantiene con mejores gradientes que las prótesis quirúrgicas, pese a la extensión de aparición de estos defectos en la tomografía. Ahora, el último aspecto, el asunto de la durabilidad. Hay una definición reciente propuesta para la disfunción de bioprótesis. Uno es el daño estructural, que se refiere al deterioro propio por calcificación, fibrosis o bien eh, el desgarro de los velos, y que lleva finalmente a una disfunción hemodinámica que es diferente a aquella no estructural, a la trombosis y a la endocarditis. Y esta misma, el deterioro estructural, se han simplificado los criterios como un aumento, como una gradiente de más de 20, o bien si es que hay un cambio e incremento en las gradientes más de 10 milímetros de mercurio, o finalmente si aparece una insuficiencia aórtica moderada o severa. Sin embargo, estos criterios han sido modificados y simplificados eh, por las sociedades, y actualmente se simplifica de esta forma: gradiente de más de 20 o un aumento en más de 10. Y cuando se utilizan estos criterios, ¿qué pasó en las cohortes del Partner 2? Vean ustedes que utilizando la prótesis Sapien XT, que hoy día no estamos utilizando, hay una mayor tasa de disfunción de prótesis. Sin embargo, con la Sapien 3, esta resulta ser del todo equivalente y comparable con las de las prótesis quirúrgicas. Visto esto de otra forma, se observa entonces que la degeneración y la falla de bioprótesis son equivalentes con las TAVI versus cirugía, en lo que hoy día disponemos. Sin embargo, el deterioro estructural, cuando uno utiliza los criterios simplificados, al evaluar qué es lo que ocurre con Corval, observamos que el deterioro estructural es mayor y más común para las prótesis quirúrgicas, dada la ventaja de la prótesis Corval de funcionamiento supraanular, lo que se mantiene al utilizar los criterios simplificados que les comenté. Palabras finales para el asunto muy relevante de la fragilidad en la población añosa, y este es un estudio que la verdad me parece del todo relevante a citar, el registro TBT, que incluye más de 70.000 pacientes a la fecha en que se hizo este corte, considerando pacientes de más de 65 años que iban a un procedimiento electivo, que no tenían intervenciones en la válvula aórtica previa, que no tenían previamente alguna complicación cardiovascular mayor. Se quedaron finalmente con 56.500 sujetos,
y aquellos que se dispone de los datos de mortalidad y seguimiento en 36.000 y tantos sujetos fueron aquellos que fueron materia de investigación y especialmente estos 23.000 y casi 500 sujetos en los cuales se dispuso los componentes de fragilidad. Los marcadores de fragilidad que están bien simplificados porque eran simples para el análisis de esta cohorte de más de 23.000 sujetos fueron una albúmina baja descrita como menos de 3.5, una anemia que se simplificó por hemoglobina de menos de 3 en hombres o menos de 12 en mujeres y un test de caminata de 5 metros definido como lento cuando el sujeto demoraba más de 6 segundos, o sea, 7 segundos o más en realizar esta actividad que es ponerse de pie y caminar 5 metros, o bien inhabilidad completa para el test para aquellos sujetos que por cualquier razón simplemente no lo hacían de ninguna forma. Y vean ustedes cómo la presencia de anemia predijo y predice muy bien la ocurrencia de eventos a los 12 meses. Por otra parte, la presencia de una hipoalbuminemia también tiene más o menos el mismo impacto. Y por otra parte, el test de caminata también resulta ser una valoración sumamente poderosa para predecir eventos. De todas estas, la más significativa en el análisis multivariado fue la albúmina baja. Ahora lo interesante de este análisis es que cuando uno agrega componentes, en este caso, si el sujeto no tiene componente de fragilidad, o bien tiene uno, o bien tiene dos, o bien tiene tres, estos componentes son aditivos a la predicción de mortalidad en estos sujetos. ¿Cuáles son los principales, entonces, las enseñanzas de este estudio? Es que, por una parte, la identificación de los componentes de fragilidad para señalar cuáles son pacientes de más riesgo de mortalidad es sumamente relevante a realizar en TAVI. De todas estas, la albúmina baja fue el principal predictor de mortalidad, sin embargo, el test de marcha de 5 minutos y la anemia también agregan información muy relevante e independiente. Y finalmente decir que estos componentes son aditivos e incrementales en predecir los endpoints. Hoy día disponemos de una serie de prótesis, tenemos Evolut R, está pronto a llegar la Evolut R Plus que tiene mejoría, tenemos Sapien 3, tenemos Pórtico y tenemos Accurate Neo en Chile y en teoría pronto a llegar la nueva versión de Lotus, lo cual en el fondo nos da una gran versatilidad a poder escoger para los pacientes cuál es la mejor opción determinada por la anatomía y las características del paciente y por lo tanto hoy día ya comercialmente disponible tenemos un montón de opciones para escoger realmente la mejor alternativa al paciente. Y dicho esto, me parece que TAVI está totalmente validada como la estrategia de elección en el adulto mayor con un riesgo alto o moderado. TAVI, por otro lado, es totalmente razonable y ha sido el mayor motivo de mi presentación porque es segura y eficaz en el adulto mayor de bajo riesgo, muy bien representado en el Partner 3 y en el Evolut de bajo riesgo, cuando existe una anatomía adecuada para un acceso transfemoral que ha sido discutido y decidido por un heart team. El mayor cuestionamiento de TAVI está dado por la mayor tasa de marcapaso y de los leaks paravalvulares y estos son cada vez más minimizados con las mejorías en los dispositivos y las técnicas de implante. De modo que yo estoy seguro que en el tiempo esta va a ser la técnica predominante cuando me parece que hoy día debiera serlo. La durabilidad de las bioprótesis es un tema realmente importante. Sin embargo, esto tiene especial relevancia para la población más joven, menor a los 70 años, de modo que me parece que para el adulto mayor está claro que hoy por hoy TAVI es la técnica de elección. Y lo último es que las mediciones de fragilidad son de gran utilidad para predecir el riesgo pre y post intervención y por lo tanto estas mediciones debieran simplificarse y estandarizarse por los diferentes grupos. Y con esto, bueno, les doy muchas gracias y considero que la misión ha sido cumplida. Muchas gracias.